Mi nombre es Cristi Paola Uceda y voy a hablar acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son una excelente fuente de energía y de carbono en las formulaciones de alimentos. Pueden distinguirse fácilmente de otros nutrientes generadores de energía en términos de abundancia y de bajo precio. ¿Cuál es la fórmula de los carbohidratos? Las biomoléculas orgánicas conocidas también como hidratos de carbono, azúcares, contienen en su estructura CHIO. Su función es un aldehído, CHO o una cetona CO. Su fórmula general es CH2O. N se define como derivados aldehídos o cetónicos de alcoholes polivalentes. Los carbohidratos en el metabolismo de las células. Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, gracias a su fácil metabolismo. El carbohidrato más común es la glucosa, un monosacárido metabolizado por casi todos los organismos conocidos. La clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden hacer de acuerdo a su función, de acuerdo a su número de átomos de carbono, según la posición del grupo carbonilo, según las unidades que los conforman, según los derivados y según los alimentos. Bueno, en la clasificación tenemos a los carbohidratos simples, que lo conforman los monosacáridos y los disacáridos. Los carbohidratos simples, conocidos también como monosacáridos, son unidades o moléculas simples que al unirse forman carbohidratos más complejos. Estos son la glucosa, la ribosa, la silosa, la galactosa y la fructosa. Al consumir una porción de carbohidrato, es decir, un pan o una fruta, por ejemplo, este se irá descomponiendo progresivamente y sus moléculas se irán separando a medida que va transitando por el sistema gastrointestinal, llegando al intestino en forma de monosacáridos para poder ser absorbidos. La unión de dos unidades de monosacáridos forman disacáridos, como es el caso de la sacarosa o del azúcar de mesa. La glucosa más la fructosa, la lactosa y la galactosa más la glucosa y la maltosa. La glucosa más glucosa, por ejemplo. Además de esto, la unión de 3 a 10 unidades de monosacáridos dan origen a otras moléculas llamadas oligosacáridos. También en la clasificación de complejos tenemos a los polisacáridos. Los carbohidratos complejos o polisacáridos son aquellos que contienen más de 10 unidades de monosacáridos, formados de estructuras moleculares complejas que pueden ser lineares o ramificadas. Algunos ejemplos son el almidón, la célula y el glucógeno, que se almacena en el hígado y en el músculo. Dentro de los carbohidratos complejos se encuentra la fibra, que son componentes de los vegetales que no son digeridos por las enzimas gastrointestinales. Algunos ejemplos son las células los fructioligosacáridos, la lignina. Estos son alimentos, hacen que la digestión sea más lenta, aumenta la sensación de saciedad y favorece los movimientos intestinales. La designación DL y la formación de hemiacetal. La designación de L divide los azúcares en dos familias, enantiómeras, aunque debe tenerse en cuenta que no todos los miembros de la familia D son dextrógiros, ni todos los miembros de la familia L son levógiros. Sin embargo, la notación de L
distingue los azúcares naturales de los artificiales. Para poder reconocer si un azúcar pertenece a la serie D o L, debemos fijarnos en el último centro quiral de la cadena. En los azúcares D, este centro tiene notación R y en los L notación S. Cuando el azúcar está dibujando en proyección de Fischer, situación muy habitual, solo debemos fijarnos en la posición del grupo OH. Y en este último centro quiral, si el OH está situado en la derecha en el azúcar perteneciente en la serie D, en este caso de estar a la izquierda, el azúcar pertenece a la serie L. También el miacetal se forma cuando un aldehído reacciona con un alcohol. Esto puede ocurrir de dos formas diferentes, como una reacción neutra o catalizada con un ácido. Ahí podemos observar en esa imagen una estructura de un hemiacetal formado por una reacción neutra. La reacción neutra solo involucra el alcohol y el aldehído. El alcohol ataca al carbón. Esos electrones adicionales se empujan hacia el oxígeno. Entonces hay una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el éter. Los aminoazúcares, bueno, voy a dar una pequeña definición acerca de los aminoazúcares. Dice que son aquellas moléculas de azúcar que contienen un grupo amino en lugar de un grupo hidroxilo en alguno de sus radicales. Aquellos derivados de aminas que contienen azúcares tales como la N-acetilglucosamina o el ácido siálico, aunque formalmente no contienen aminas primarias, también son considerados como azúcares. La desoxiazúcares. Los desoxiazúcares son monosacáridos en los cuales un radical hidroxilo ha sido reemplazado por un hidrógeno. Podemos decir también que los azúcares se conocen como glúcidos, que tienen un sabor dulce al gusto, los cuales pueden clasificarse en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, aunque algunas personas también denominan así a los carbohidratos. Además se conoce popularmente como azúcar común o azúcar de mesa, la sacarosa, que es un disacárido conformado por una molécula de fructosa y otra de glucosa. En los alcoholes o polioles. Los polioles, también conocidos como alcoholes de azúcar, son utilizados como edulcorantes bajos en calorías. Aumentan la dulzura en los alimentos sin agregar demasiada azúcar, por lo que generalmente se encuentran en alimentos clasificados como bajos en calorías, sin azúcar o sin azúcar añadido. Los monosacáridos. Dice que reciben el nombre de azúcares simples. Al ser los glúcidos más sencillos, se caracterizan por pasar a través de la pared del tracto alimentario sin sufrir modificación por parte de las enzimas encargadas de la digestión. Entre los ejemplos más comunes y conocidos de monosacáridos están la glucosa o dextrosa, la fructosa o levulosa y la galactosa, pero también existen la eritrosa, la triosa, la ribosa, la silosa, la alosa, la manosa, la telosa y la sorbosa, por mencionar más ejemplos. Las estructuras de los monosacáridos. Dice que poseen de 3 a 7 átomos de carbono y su fórmula general es CH2ON, el cual es la glucosa, que la fórmula general la podemos observar
tal cual también la estructura. La fructosa, la fórmula general es C6H1206 y también podemos observar la estructura, y también está la galactosa con su respectiva fórmula y la fórmula estructural de cada una de ellas. Los disacáridos y también voy a dar el significado de los polisacáridos. Los disacáridos son compuestos de azúcares simples, es decir, son resultados de la unión de dos monosacáridos, pero para que el cuerpo los pueda absorber en el tracto alimentario, los tiene que ver antes nuevamente en monosacáridos. Entre los ejemplos más comunes de disacáridos están la sacarosa, azúcar de mesa, la lactosa, que es la azúcar de la leche, y la maltosa, el azúcar de malta. Pero también existe la lactosa nigerosa, trealosa, celobiosa e isomaltosa. También realizamos la estructura de la sacarosa con su fórmula general, el cual es C12H22O11. También la lactosa, que tenemos la fórmula general de C12H22O11 con su estructura, y la maltosa. Los polisacáridos son hidratos de carbono de mayor complejidad que los dos anteriores. Pueden ser metabolizados por algunas bacterias y protagonistas, y algunos son fuentes comunes de energía de la alimentación. Los glucidos constituyen uno de los 4 principios inmediatos orgánicos propios de los seres vivos. Su proporción es en las plantas es mucho mayor que en los animales. En las plantas constituyen el principal componente orgánico, ya que se forman directamente en la fotosíntesis. Presentan una importante función energética para todos los seres vivos y también estructural, por ejemplo, formando la pared celular de las plantas y las bacterias. También son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno. Siempre presentan un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace, pudiendo ser un grupo aldehído o un grupo cetónico. Los glucidos pueden definirse como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Sin ser esenciales en su composición, pueden tener nitrógenos, azufres o fósforos. Los oligosacáridos. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. La unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces glicosídicos, un tipo concreto de enlace acetálico. Los más abundantes son los disacáridos, oligosacáridos, formando por 2 monosacáridos iguales o distintos. Los disacáridos pueden seguir uniéndose a otros monosacáridos por medio de enlaces glicosídicos. Si el disacárido es reductor, se unirá a otro monosacárido por medio del OH de un carbono anométrico de cualquier OH alcohólico. Si no es reductor, se unirá únicamente por medio del grupo OH alcohólicos. Así se forman los trisacáridos, tetrasacáridos o en general oligosacáridos. La cadena de oligosacáridos no tiene que ser necesariamente lineal, y de hecho con mucha frecuencia se encuentran en la naturaleza oligosacáridos y polisacáridos ramificados. Los oligosacáridos suelen estar unidos covalentes a proteínas o a lípidos formados glicoproteínas y glicolípidos. Los oligosacáridos pueden unirse a las proteínas de formas mediante enlace N-glicosídico a un grupo amida de la cadena lateral del aminoácido asparagina.
mediante un enlace O glicosídico a un grupo OH de la cadena lateral de los aminoácidos serina o trionina. Las reacciones químicas de los monosacáridos, que son por alcálisis según la concentración que se emplee. Por ácido, la isomerización de los azúcares en condiciones ácidas es muy lenta en comparación con la que se efectúa en los alcálisis. También por altas temperaturas. Las altas temperaturas aceleran todos los cambios que sufren los monosacáridos.